Que les estamos preguntando qué piensan sobre el águila del Graf Spee. Alemania había pedido al Estado uruguayo que por favor no lo vendiera, o sea, no lo enajenara, ni tampoco lo exhibiera. Entonces el águila estuvo durante mucho tiempo en una dependencia de la Armada, metido en un cajón. Y finalmente la justicia dictaminó que el Estado uruguayo lo tiene que vender. Entonces les estamos preguntando en nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp, ¿qué piensan ustedes si el Estado uruguayo debería exhibirlo para no olvidarlo o esconderlo para no promoverlo? Este símbolo nazi, ¿verdad? Y el 91% de ustedes considera que, por ahora, que hay que exhibirlo para no olvidarlo. Esta historia del Graf Spee viene de lejos, ¿no? Estaría llegando a su fin ahora con esta decisión judicial, porque justamente ayer la justicia dispuso que se venda el águila del Graf Spee, el acorazado alemán que fue hundido en la bahía de Montevideo. No sé si lo recuerdan, pero esta pieza junto con el telémetro del barco fueron recuperados en el año 2006 por los hermanos Echegaray, Felipe y Alfredo, que estuvo justamente hace un rato en Algo Contigo, y también por el buzo Héctor Vado, ya fallecido. Ellos son los permisarios de estas piezas y aún no han percibido el rédito económico por el descubrimiento y recuperación de las mismas. Ayer se conoció que la justicia condenó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Prefectura Nacional Naval a disponer y realizar la venta onerosa del águila y del telémetro dentro de un plazo de 90 días y a compartir el 50% del producido con los permisionarios, así como a pagarles intereses legales sobre el 50% del producido que les toque desde la fecha de la demanda. Y también los condenó a devolverle a los permisionarios la garantía. Bueno, más allá de todo este culebrón de la venta, queremos saber qué valor histórico tiene esta pieza y su caimo hacia las costas uruguayas. Así que Leti estuvo conversando con Fernando Klein, autor del libro El Graf Spee en el tiempo. Vamos a verlo. Nos encontramos con el doctor Fernando Klein, que es autor del libro El Graf Spee en el tiempo, y nos gustaría saber qué valor tiene la pieza del águila del Graf Spee aquí en Uruguay. Mira, acá en el Uruguay, donde está almacenada, que es apenas un lugar perdido de fusileros navales, ninguna. A nivel internacional, el cálculo es absolutamente imposible, es inconmensurable, pero puede pasar más de los 50 millones de dólares, mucho más en subasta. ¿Y qué significó para Uruguay tener esta pieza histórica durante todos estos años? Bueno, mucha controversia y polémica. Para el Estado uruguayo, prácticamente una inacción absoluta que termina derivando hacia un fallo judicial que no me parece que sea el más correcto. Y te explico por qué. En el mundo existen muchos compradores que son capaces de adquirir la pieza y esos compradores pueden ser culto o fanático a cuestiones vinculadas al nazismo. La venta de la pieza siempre tiene que ser hecha sometida a quién va a ser el poseedor, si un museo internacional, etcétera, pero no cualquier persona. Es muy peligroso. Y bueno, como me comentaba, siempre existieron muchos intereses cruzados, muchas disputas. ¿Cómo fue luchar contra eso todos estos años? Es muy difícil, hubieron unos inversionistas privados y el Estado en ese sentido o tiene baches o huecos o no ha respondido de la manera que corresponde, ya que la pieza fue rescatada por privados, ¿sí? El esfuerzo hombre, con la ayuda a veces de prefectura, pero el esfuerzo de personas, recursos humanos y financieros fueron muchos, pero muchos años hasta lograr ahora encontrarle un destino final, que no debería ser el que tiene ahora. Te explico el valor en sí, es que en la guerra naval, donde estaban todavía 3 barcos como el Graf Spee, esa era la única nave que aún mantenía la mascarilla, que es el águila famosa. El resto se la retiró, Hitler la retiró, y a partir de ese momento, cuando se hundió el Spee, Hitler pasó más a una guerra submarina, a través de submarinos. Obtener la pieza es mucho más que la propia pieza, es un emblema, es simbólico. Por eso para grupos de carácter nazista o específicos en el mundo, es muy peligroso que caiga en manos de ellos la pieza. Entonces, ¿los interesados pueden ser a nivel de uruguayos o internacionales? ¿La idea es priorizar Uruguay o no? Mira, se han vislumbrado intereses, por ejemplo, si Israel
o la colectividad judía tenía algún tipo de preocupación. No expresaron preocupación. La República de Alemania no tiene interés y el Estado uruguayo hasta el día de hoy no ha hecho nada, no ha actualizado su museo como para poder incorporar la pieza. No tiene las medidas de seguridad. El Museo Naval debe ser respetado, tiene un acervo muy importante, pero no tiene las medidas de seguridad como para proteger del mundo esa pieza en el caso de que ella pueda ser hurtada o pueda ser alterada, ¿no? Yendo un poquito más a la historia, para hacer un breve resumen de cómo se hundió, por qué llegó a costas uruguayas y se hundió aquí en Montevideo. Bueno, muy rápido, fue por una decisión mal tomada del capitán. Ya iniciamos la guerra mundial, la Segunda Guerra, y Uruguay con este barco entra definitivamente a la Segunda Guerra. ¿Por qué se hundió? No se hundió. Explotó, el capitán le colocó diversas cargas de corrita, utilizando relojes de los marinos que estaban en el barco, que fueron detonando, pero no detonaron todos, y solamente cayó 7 metros, que es la profundidad del río, y finalmente, si no lo ves, es que fue explotado por el gobierno uruguayo, lo hundió Uruguay. Muchísimas gracias, Fernando, por toda esta información. Y saludos a toda la gente que está mirando Vespertinas y a las chicas de Vespertinas. Un gusto. Muchísimas gracias. Muy interesante, ¿no? Todo lo Sí. que nos estaba contando Fernando Klein. Y también puede haber como un camino en el medio, ¿no? Que creo que no se está contemplando, que sea una venta restringida, digamos, porque una de las cosas que mencionaba Klein es que uno de los peligros es que justamente al ser una subasta pública, que el comprador sea alguna persona que siga el culto del nazismo, y obviamente eso preocupa al mundo entero, obviamente por los horrores. No vamos a hablar de los horrores del nazismo, que ya los conocemos, pero quizás una venta restringida a determinado museo No, podría o a ser museos directamente, o sea, que no sea una venta a particulares. Exacto. Porque una venta particular es peligrosísima Y aparte- siempre, no hay forma de que no tenga intencionalidad. Y es increíble el No valor es que un, se no maneja, es un Picasso, ¿no? Claro. O Porque sea, no es una pieza que podría superar los 50 millones de dólares. Me cuesta pensar en un particular que pueda querer desembolsar ese dinero Ay, pero hay pila. en esa pieza, digo. Ah, bueno. Lo que pasa que te lo pueden... No que lo manejen, que lo tengan, el dinero, ¿no? Sino Claro, que pero te lo tengan pueden ese decir que es interés. algo que en realidad no pierde valor porque tiene valor histórico. Claro. Y o sea, hay un montón de No, y además... argumentos que les y puede a- servir como... Claro, y además también hay gente que, o sea, no necesariamente, puede haber coleccionistas que coleccionen objetos históricos, ¿no? Me imagino, y que no sea, que no esté asociado a su ideología. Exacto. Pero el tema es que es muy difícil de probar. ¿Qué le haces un test? A Claro, ver si sos exacto. nazi. Sí, totalmente. Si tus intenciones tienen que ver con algo o con otra cosa. Yo siempre soy de la teoría un poco basada en la pregunta, ¿no?, que le estamos haciendo a nuestra teleaudiencia, en que está bueno ver para no olvidar, o sea, tener memoria para que no vuelva a suceder, que eso es algo que, por ejemplo, el gobierno alemán ha hecho en la historia a partir de la Segunda Guerra Mundial, nunca olvidar lo que les pasó, ¿no? Y eso me parece que es muy importante recalcarlo. Ahora, es cierto, y vale, vos lo decías hoy más temprano, que es un símbolo muy fuerte. Entonces, si no es para un museo que tenga que ver con la memoria, no sé dónde puede terminar ese. Varios La televidentes que nos mandan mensajes, alguien dice, o se vende o se guarda. Como uruguayo opino que no tiene nada de valor para nuestro pueblo. Si se vende, con lo que quede, que paguen la deuda externa, dice. Después Marta dice, me parece que sería correcto llevarlo o a la embajada alemana o se mande a Alemania mismo. Bueno, ese es un tema. En realidad Alemania no quiere, No quiere. esto. Y eso también tiene que llamarnos la atención, Sí, ¿no? sí, Por algo no totalmente. lo quiere. No lo quiere, y lo que le pidió al gobierno uruguayo, y por eso hubo todo este periodo en el que estuvo encajonado, es que lo guardara y no lo exhibiera. Al principio se había exhibido cuando recién lo Sí. habían sacado. Y entonces eso pidió Alemania. O sea que evidentemente está. El tema es que de repente, como Alemania es un siendo privado, un país que hace culto a la memoria del no Por eso, olvidar, por exacto. eso es importante. No, y además, por otro lado también, Alemania de repente se tendría que hacer cargo de comprarlo y de destruirlo. Yo tiro eso porque eso, o sea, si vos no querés que siga sí. existiendo,
¿no? Sí. Tenés que tomar cartas en el asunto, Sí. digo yo. Sí, No sé. sí. Otra persona dice, debería estar en un museo, es parte de la historia, parte del barco más avanzado de su tiempo, parte de la historia contemporánea del Uruguay. Hasta mi abuela se acordaba de este hecho por aquellos años. Muy Sí, bien. bueno, es un tema difícil, ¿no? Va a haber Sí. que ver cómo va avanzando.